Aquí en Montevideo, muchísimas décadas después, también nació Gabriela Mordecki, que nos ayuda a poner la mañana en camino. Buen día, bienvenida, Gabriela. Hola, ¿qué tal? Gracias por esta bienvenida. Además, Chico Buarque es uno de mis preferidos, la verdad. Claro, porque ¿sabés qué imaginé? Si bien no creo que nunca lo hablamos explícitamente, bueno, tu vínculo, que tenés un fuerte vínculo con el Brasil, y además me permito decirlo, porque me pasan cosas parecidas a mí, hasta por una cuestión media generacional, era fácil suponer que los lazos con Chico Buarque son intensos y fuertes, ¿no? Sí, bueno, digo, con la música, Chico, no tengo el gusto, pero la verdad... Eso corrió por tu cuenta. A mí nunca se me ocurrió imaginar que podías tener otro tipo de vínculo, pero bueno, ha sido mucho Brasil, andás a ver. Sí, no, pero más al sur no tengo la dicha de tener esos contactos, pero la verdad que es un placer escucharlo siempre. Y leerlo y verlo en las películas, en todo. Claro, porque además es un artista completo, ¿no? Sí, súper completo. Mira, te cito la página número 5 del semanario Crónicas, que titula Economía entró en recesión en el primer trimestre del 2020, previo al mayor impacto del COVID-19. Medidas de contención impactaron en forma significativa en algunas actividades de servicios. Bueno, esta es una frase textual. Lo cierto es que se puede decir entonces que la economía uruguaya está en recesión. Sí, totalmente. Igual me parece que como que era algo totalmente esperable, no es eso el punto, no es esa lo que nos tiene que preocupar, porque ya todos sabíamos, todos los países del mundo entran en recesión, el mundo está en recesión, entonces en realidad la cuestión es cuál es nuestro diferencial respecto, digamos, a otros países, y la profundidad de la caída y la rapidez en la salida. Sí, pero igual a mí me gustaría, profe, que nos ayudaras a entender este concepto, porque si bien es muy cierto lo que decís vos, no se necesita ser especialista en economía para advertir que de la perspectiva económica el mundo con características distintas en cada lugar está pasando por momentos difíciles. Sin embargo, esta recesión, aquí en este primer trimestre al menos, da cuenta de que los datos estarían incluso previos a la emergencia sanitaria. Bueno, lo que pasa es que está bien que me lo plantees, porque yo creo que hay algo, que la crisis no empieza en Uruguay cuando se declara la emergencia sanitaria. O sea, la crisis en el mundo ya nos venía impactando desde que China empieza a tener problemas, y sobre todo eso se captura a través de nuestras exportaciones y la fuerte caída que tienen, sobre todo las de carne, que ahí en esta medición impactan sobre todo a nivel de la faena y del sector agropecuario, lo que además se suma a problemas de la economía uruguaya propiamente, que fueron sobre todo generados por la sequía fuerte que hubo durante el verano y el otoño, que afectó negativamente a la producción agropecuaria y a la producción de energía eléctrica por la forma como tienen de medirla. Entonces, esos números negativos son los que hacen que este primer trimestre muestre un número mucho más negativo, capaz que de lo que uno podría pensar si la economía no hubiera enfrentado, digamos, los últimos 15 días de emergencia sanitaria, ¿no? O sea, el número hubiera sido... Bueno, no podemos saber, el contrafáctico es difícil de elaborar, pero hay otros factores, como decía, que también se están sumando a los efectivos, los que, digamos, provoca la aparición del coronavirus, no solamente la emergencia sanitaria, ¿no? Pero entonces ahora, podemos decir, ¿la recesión iba a ocurrir de todos modos más allá del COVID-19? Bueno, por eso digo, es difícil saberlo, porque pero hay sectores que reaccionan a la baja. Es difícil saber cuánto hubiera sido la variación en ese momento, pero hay la caída, por ejemplo, que no pesa tanto, pero es importante, suministro de electricidad, gas y agua, que es porque no podemos producir energía en forma hidroeléctrica y tenemos que, o en este caso, importar energía o producirla con las centrales térmicas, porque la eólica no alcanza. Entonces eso hace que
digamos, el valor agregado por la producción caiga. Y entonces se reemplaza producción nacional, por ejemplo, en este caso fueron por importación de energía eléctrica, entonces, bueno, eso tiene un impacto negativo que lo hubiera tenido con o sin coronavirus, digamos. Pero ya en otros sectores, como esto que comentaba del sector agropecuario, es difícil saber qué hubiera sucedido si la carne, por ejemplo, hubiera seguido con el impacto positivo que tuvo en el último trimestre del año pasado, por ejemplo, ¿no? Que venía, ¿no? Todos vimos cómo subió el precio de la carne impresionante. Claro. Y bueno, es que la demanda había aumentado mucho y eso tuvo un fuerte freno con el inicio de la enfermedad en China, ¿no? Que es un gran demandante de alimentos del mundo entero y en particular para Uruguay. Vos recién comentaste que en todo caso estos datos no deberían sorprendernos porque entre otras cosas están ocurriendo en distintas partes del planeta o en todo el planeta a grosso modo. Y entonces, ¿dónde deberíamos desde una mirada académica, pero también digamos noticiosa y para que obre en poder de la opinión pública, dónde deberíamos poner el centro, el eje, el punto central del análisis? Bueno, como decía, o sea, en realidad lo que esto nos convoca es a empezar a seguir pensando qué es lo que está pasando en el segundo trimestre que ya casi terminó, ¿verdad? Porque el problema es que los datos siempre vienen bastante atrasados con respecto a la realidad. Y ahora ya estamos transitando, ¿verdad?, el reinicio de las actividades, ya hace unos, no sé, capaz que un mes, ¿no?, más o menos, de reinicio de actividades comerciales y sobre todo industriales también, ¿no? Pero otros sectores como la construcción tuvieron su impacto fuerte hasta después de Semana de Turismo y luego recomienzan su actividad normal. Sin embargo, el impacto más fuerte en términos de trimestre de caída lo vamos a ver en el segundo trimestre. O sea, a esta caída se le va a sumar la que vamos a tener en el segundo y tal vez a partir de ahí veremos qué es lo que suceda, que todavía no lo transitamos, a partir de julio en adelante, ¿no? Eso también dependerá de si esta situación, digamos, de control de la pandemia, ¿no?, se mantiene. Esperemos que sí, claramente. Tenemos ahora muy pocos casos en el país y bueno, eso podría promover que otras actividades comiencen a moverse, pero hay sectores que, ¿no?, pensemos en el sector turismo, sí, por ejemplo, y todo lo que tiene vinculado. Se empezó a hablar ahora del tema de organización de fiestas, espectáculos públicos, etcétera. Igual van a tener, aunque recomiencen, van a tener un impacto muy limitado porque muchas empresas lo ven como económicamente inviable iniciar con esa, y bueno, y muchos no van a reabrir. Lamentablemente ese es el tema. Entonces, ¿qué es lo que se viene? La mayor preocupación, bueno, la mayor preocupación por eso es pensar exactamente, ¿no?, cuál es el escenario de salida. Han aparecido ahora, ¿no?, algunas medidas que se anunciaron para las empresas que recontraten, ¿no?, personal, etcétera, porque bueno, también está el tema de la gente qué va a pasar con la gente que hoy está en seguro de desempleo. Para aclarar, el seguro de desempleo en Uruguay tiene 3 posibles vertientes en este momento, porque eran 2, pero ahora se abrió una nueva con esto, ¿no? Hay una que es el seguro de desempleo propiamente dicho, donde la gente cesó su relación con la empresa y le paga, tiene un derecho a 6 meses de seguro de desempleo. Eso es en este momento por suerte, la menor parte de los casi 200.000 uruguayos que están en esta situación. Alrededor de un 9-10% están ahí. La gran mayoría están en una categoría que se llama suspensión, que es que, bueno, no perdés el vínculo
O sea, la empresa te mantiene en planilla, pero no puede tenerte activo en este momento porque, bueno, la actividad está suspendida. Entonces, esto tiene una vigencia de 4 meses. Entonces, también el gobierno va a tener que tomar una decisión si lo prorroga o no, y qué va a pasar. Entonces, empezaron a apostar por que la gente los retome, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, ahí yo creo que ahí está el punto importante, porque bueno, estos trabajadores que digamos igual son, se suman a otra cantidad de gente que no tiene derecho a seguro de desempleo, que son, ¿no? Se habló de estos 400.000 trabajadores informales. Sí, aquí estuvieron economistas del Instituto de Economía hablando en particular de ese público, ¿no? Ahí va, sí, Mauricio. Sí, exacto. Estuvo allí, claro. Ellos hicieron un análisis, ¿no? Además, sobre todo, mirándolo como desde el lado de los de las personas y del, digamos, de si cuántos, simplemente por entrar en seguro de desempleo, por ver sus ingresos disminuidos, entraban, o sea, se transformaban en pobres. Porque bueno, y estos otros que no tienen esta capacidad de tener este vínculo, digamos, con el BPS para que le dé un subsidio, bueno, están en una situación aún peor. Entonces, ¿qué va a pasar? Bueno, yo creo que ahí está el punto de análisis y de mayor preocupación, donde se precisa además que el Estado esté activo en términos de políticas económicas, políticas sociales también, pero políticas, digamos, activas para atender a esta realidad. Esa es como me parece la mayor preocupación, claro. Porque bueno, digamos, la recuperación, o sea, la caída es vista, el tema es cómo se va a procesar la recuperación y qué tantos van a quedar por el camino, ¿no? Esa es un problema terrible para la gente, además es una realidad que ya la vivimos en el 2002, por supuesto fue diferente, las causas fueron otras, la caída capaz que no fue tan intensa y tan rápida, se fue dando más a lo largo del tiempo, pero la falta de políticas para hacer frente a estas cuestiones hace que la gente quede muy desprotegida y que luego no sé, aparecen otros, ¿no? Los problemas derivados de que la cantidad de gente que va a quedar en situación de alta vulnerabilidad, la imposibilidad de que la gente pueda pagar un alquiler de nada, ¿no? Y eso hace que las estrategias de sobrevivencia sean, digamos, precisen el apoyo del Estado, ¿no? Sí, recuerdo que cuando nos visitó Mauricio de Rosa, él hablaba del concepto de las trampas de la pobreza, ¿no? Sí. Es decir, que una vez que las familias caen en la pobreza, no es tan sencillo retomar la situación económica exactamente previa para que hubiese una especie de aquí no pasa nada, aquí no pasó nada. En realidad, desde una mirada más sociológica, hemos comprobado que después la recuperación ya ni siquiera pasa solo por una recuperación económica, ¿no? No, exactamente, por eso es que ellos mismos son los que, digamos, yo no soy experta en los temas de pobreza, distribución del ingreso, que son es otro grupo de investigadores al cual está asociado Mauricio en el instituto, que nada, ellos son los que han visto que inclusive hoy hay consecuencias de lo que no se hizo en 2002. Entonces, exacto. O sea, con el libro ya lo sabemos, entonces habría que actuar en forma bastante más enérgica en términos de políticas de lo que el gobierno está haciendo. Eso es por un lado, y por el otro está bien apoyar lo productivo, porque la fuente de empleo viene por ahí, pero tampoco hay que descuidar el otro lado, y tampoco se trata de simplemente
cuando la gente no tiene dónde vivir y está en la calle, decirle, bueno, te voy a dar un contenedor para que vivas. O sea, pero a eso quiero ir, Gabriela, a ver si nos puedes ayudar, por lo menos en el final por hoy, a cuenta de mucho más para más adelante, ¿no? Vale. Lo que te quiero decir es esto. Y bien, la acción que debe propiciar el gobierno, es decir, los instrumentos, las herramientas que tiene que llevar a cabo para mejorar esta situación, el gobierno, ¿de qué tipo tienen que ser? Es decir, con intervención directa del Estado, propiciando políticas en ese sentido, o confiando en los actores privados que actúan en la economía de un país. Bueno, yo creo que la estrategia tiene que ser mixta, ¿no? No podemos pensar en una acción única que nos vaya a sacar de este problema. Por supuesto que nada va a ser suficiente para evitar muchas cosas que ya sucedieron, pero en el momento que estamos hoy, o sea, las recomendaciones que hay es de, bueno, que no se hicieron, ¿no? De, por ejemplo, poner, dar un ingreso, que otros países sí lo hicieron, dar un ingreso a toda esa gente que se quedó sin nada. Sí. Pero un ingreso, por ejemplo, un salario mínimo, no una canasta de 1.200 pesos por mes. Eso es insuficiente, ¿no? Las ayudas, se dieron algunas ayudas, pero son muy pequeñas y no alcanzan para permitir que la gente por lo menos mantenga una vida digna, que pueda hacer frente. Para que ya te freno en algo. Cuando se plantean ese paquete de medidas, de ideas, yo siento que hay como dos miradas filosóficas, ideológicas, históricas, que dicen lo siguiente: ante esta emergencia, una mirada más que podríamos llamar, con una mirada más del Estado como protagonista, más desde la izquierda, decir, ante esta situación de emergencia que deja en situación tan vulnerable a tantos compatriotas, el Estado tiene que actuar, tiene que dar una asistencia económica directa, y esto implica, bueno, que nos endeudemos. De hecho, se recordó que hay préstamos preotorgados con organismos internacionales, ¿no es cierto? Sí, claro. Y por otro lado dicen, no, claro, lo que pasa es que si vos entregás eso, una mirada que podríamos decir con menos participación del Estado y más volcado a la derecha, decís, no, si vos haces eso, te endeudás y siguen siendo los para más adelante, y estamos de alguna manera perjudicando a generaciones futuras. Sí, eso es, o sea, ¿quién paga? O sea, es otra discusión, ¿no? ¿Quién paga esto? El tema es que la cuenta, si no lo haces a tiempo, va a ser mucho más grande. Ese es el problema. O sea, actuando en forma más inmediata, se evita costos a posteriori mucho mayores. Por eso digo, miremos lo que pasó en la crisis de 2002, donde las medidas de auxilio empezaron en 2005, 2004, 2005 recién. Lo que pasa es que en aquel momento, además, teníamos el escape de la inmigración. No nos olvidemos que cantidad de gente se fue del Uruguay. No existe esa salida hoy. Claro. Están las fronteras cerradas. Estamos todos presos acá adentro y vamos a tener que resolverlo entre nosotros. Entonces, la medida de en qué medida esto vaya a afectar digamos, al país, y tenemos que pensar que el país somos todos. Evidentemente que las empresas tienen un rol fundamental, y apoyar las empresas, dar créditos, es positivo. Sin embargo, hay empresas que por más crédito que uno les ofrezca, no están en condiciones de tomarlo. Una empresa que está al borde de la quiebra no se va a endeudar. Claro. No va a poder pagar ese préstamo nunca. O sea, los créditos, los que los van a aprovechar, son las empresas grandes que están en mejor situación, mejor paradójicamente, pagadas. Quizás los que menos la necesiten. Bueno, no sé si menos, porque en este momento todos la precisan, pero hay que ver. Eso no, pero hay algunos que necesitan más y otros que necesitan menos, ¿no? No, por supuesto, pero los créditos blandos, esos que aparecieron al principio, no, que se van a dar, no aparecieron cifras de cuántas empresas realmente los tomaron. Eso sería bueno saber, porque en qué medida ese paquete
está siendo efectivo o no. Útil, claro. Digamos, porque bueno, si las empresas no lo toman, las empresas van a cerrar y la gente va a quedar sin empleo. Otra cosa de la que se está hablando es el tema del salario, ¿no? ¿Qué te parece, Gabriela Mordecki, si el capítulo salario, al que podríamos anexarle también qué está sucediendo con la inflación y el comportamiento del dólar, lo dejamos para, por ejemplo, la semana que viene? Perfecto. ¿Sí? Perfecto, ningún problema. ¿Tendremos el honor de volver a contar contigo? Sí, claro. No, lo que me parece importante, solo para terminar, es que no está bien mirar a la economía como si fueran solo las empresas las que nos van a sacar de esto, sino que también hay que pensar que la demanda interna, que es la que mayormente digamos, afecta a la economía del país, deriva de que la gente tenga empleo y de que el poder de compra de los salarios por lo menos se mantenga para aquellos que todavía tienen un salario para recibir, ¿no? Entonces, claro. Digamos, ese es otro lado que también hay que mirar, más allá de lo social, que claro, es también fundamental. Así que bueno, conversaremos la semana que viene sobre y otros temas que aparezcan. Muchas gracias, Gabriela Mordecki, como siempre, te mandamos un beso. Por favor, dale, beso, hasta luego. La economista y docente nos ayudó a poner la mañana en camino. Ya volvemos con La Mañana en Camino.